Estaba doblando sus camisas esta mañana. Las encontré en una caja que no había abierto desde que murió. 15 años han estado allí guardadas. Soy Margaret. Tengo 83 años. La casa huele diferente ahora de cómo olía cuando Richard estaba aquí. Más silenciosa, de alguna manera, como si el silencio tuviera un aroma. Si eres más joven que yo, y la mayoría lo son, lo que estoy a punto de decirte quizás no tenga sentido todavía, pero espero que escuches de todos modos. Si tienes mi edad, ya lo sabes, tú también lo has sentido. Pasé 46 años pensando que mi matrimonio no era del todo correcto, que no era del todo suficiente, y luego él murió y aprendí algo que desearía haber entendido antes. Cuando Richard y yo nos casamos, yo tenía 22 años. Él era estable, confiable. Mis padres aprobaban. Mis amigas decían que tenía suerte de encontrar a alguien tan dependiente. Pero no me casé con él porque mi corazón se aceleraba cuando entraba a una habitación. Me casé con él porque se presentaba, porque era seguro, porque no podía imaginar nada más con suficiente claridad como para elegirlo. Al principio, sin embargo, y esta es la parte de la que no hablo mucho, había algo gentil entre nosotros, una dulzura silenciosa que casi he olvidado. Solíamos sentarnos en la mesa de la cocina después de cenar, más tiempo del necesario, sin hablar de nada importante, solo cosas pequeñas, el auto nuevo del vecino, algo gracioso que pasó en el trabajo, el precio de la leche subiendo otra vez. Él tomaba mi mano cuando caminábamos al pueblo, no románticamente, solo automáticamente, como si perteneciera allí. Recuerdo reírme con él en la cama algunas noches por nada en absoluto. Esos momentos se sentían ordinarios entonces. No sabía que debería haber estado prestando atención. Pero la vida tiene una forma de reemplazar la atención con eficiencia. Llegaron los niños, 5 de ellos. Las cuentas se acumularon. Richard comenzó a trabajar más horas. Dejé de esperarlo para la cena. Él dejó de preguntar sobre mi día. No peleábamos. Ese era el problema, quizás. Solo nos ajustábamos. Las conversaciones se volvieron logística. ¿Pagaste la cuenta de electricidad? ¿A qué hora es la reunión de la escuela? Necesitamos leche. Todavía hablábamos todos los días. Todavía compartíamos una cama. Todavía nos movíamos por la vida como una unidad, pero en algún momento del camino dejamos de tener curiosidad el uno por el otro. Pasé años, décadas en realidad, sintiendo que faltaba algo, como si nos hubiéramos conformado con una versión de matrimonio que funcionaba pero no encajaba del todo. A veces observaba a otras parejas, las que todavía se miraban a través de habitaciones llenas de gente, las que se tocaban los brazos mientras hablaban, las que parecían realmente disfrutar estar juntos en lugar de solo soportarlo. Y pensaba, eso es lo que no tengo, eso es lo que me perdí. Me decía que nuestro matrimonio estaba bien, funcional, que estaba siendo infantil al querer más, pero también me decía que no era exactamente lo que había esperado, que tal vez había elegido mal, que tal vez si hubiera esperado, si hubiera sido más valiente, podría haber encontrado algo diferente. Nunca dije nada de esto en voz alta, no a Richard, no a nadie, solo lo llevaba en silencio, esta decepción vaga y persistente que se sentía desagradecida de nombrar. Cuando Richard se enfermó, yo tenía 68 años, él tenía 74. Comenzó siendo pequeño, fatiga, algo de pérdida de peso, luego análisis, luego palabras como avanzado y paliativo, y meses, no años. La estructura de nuestra vida se desmoronó casi de inmediato. Los horarios ya no importaban, los mandados podían esperar. Las rutinas no significaban nada en habitaciones de hospital
y tardes silenciosas en casa, y algo cambió. Richard comenzó a mirarme de manera diferente, no urgentemente, no con miedo, solo directamente, de una manera en que no lo había hecho en años, como si el ruido se hubiera aclarado y finalmente pudiera ver quién había estado a su lado todo el tiempo. Hablamos más en esos últimos meses de lo que habíamos hablado en la década anterior. No confesiones dramáticas, no disculpas, solo recuerdos pequeños y honestos. ¿Recuerdas cuando el bebé no dejaba de llorar y nos turnábamos para pasearlo por la cuadra a las 3 de la mañana? ¿Recuerdas ese terrible apartamento que teníamos cuando recién nos casamos? ¿El que tenía el radiador que golpeaba? ¿Recuerdas cuando te enfrentaste a mí sobre mantener a Sara en la escuela? Estaba equivocado sobre eso, tenías razón. Estas no eran grandes reconciliaciones, eran solo reconocimientos, pequeños hilos que se estaban atando. Una tarde, mientras ajustaba su manta, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, «Lo hicimos bastante bien, ¿no?» No era una pregunta sobre el éxito, era una pregunta sobre nosotros. Hice una pausa. Quería decir algo profundo, algo sanador. En cambio dije, «Nos quedamos». Asintió, como si eso fuera exactamente lo que quería decir. Después de que murió, esperaba alivio. Había pasado tantos años sintiéndome atrapada por las limitaciones de nuestro matrimonio que pensé que la libertad se sentiría como aire, y hubo alivio por un tiempo. Podía cenar cuando quisiera, dejar platos en el fregadero, sentarme en silencio sin que significara que algo estaba mal, pero el alivio no duró. Lo que vino después fue algo que no esperaba. Dolor, dolor real, no solo por perderlo, sino por no apreciar lo que teníamos mientras él estaba aquí, porque esto es lo que finalmente entendí demasiado tarde. Nuestro matrimonio no fue perfecto, pero fue real. Nos amamos de las únicas formas que sabíamos cómo, y ninguno de nosotros tenía el lenguaje para pedir más sin sentirnos desagradecidos. Eso no es una tragedia. Eso es solo la verdad de lo que sucede cuando dos personas hacen lo mejor que pueden con herramientas limitadas. Pasé años enfocándome en lo que faltaba, la pasión, las conversaciones profundas, el sentimiento de ser verdaderamente conocida, pero me perdí lo que estaba allí. Richard se presentaba. Cada día durante 46 años se presentaba, arreglaba cosas cuando se rompían, traía su cheque de pago a casa, nunca les levantó la voz a los niños, incluso cuando se lo merecían. Cuando estaba abrumada, tranquilamente se llevaba a los niños a caminar para que pudiera tener una hora de silencio. Cuando mi padre murió y no podía dejar de llorar, se sentó conmigo. No intentó arreglarlo, solo se sentó allí. Estos no eran gestos grandiosos, eran actos pequeños y constantes de compromiso. Y los di por sentado porque estaba demasiado ocupada comparando nuestro matrimonio con alguna versión imaginada que pensaba que otras personas tenían. Desearía haberle dicho que lo notaba, que lo apreciaba, que aunque no teníamos el tipo de amor sobre el que la gente escribe canciones, teníamos algo sólido, algo verdadero. Desearía haber tomado su mano más seguido, haberle hecho preguntas reales, haberle dicho cuando estaba orgullosa de él. Desearía haber dicho, gracias por quedarte, pero no lo hice, y ahora no puedo. La casa está tan silenciosa sin él, no pacífica, solo vacía. Me sorprendo a veces, a punto de contarle algo. Luego recuerdo. Encuentro sus gafas de lectura, su chaqueta vieja en el armario, su escritura en una lista de compras de hace años, y me doy cuenta, lo extraño. No la versión de él que deseaba que hubiera sido, el él real. El hombre que tarareaba mientras lavaba los platos, que se quedaba dormido en su silla cada tarde, que me llamaba Marge, aunque le pedí que no lo hiciera.
Pasé 46 años pensando que no éramos del todo correctos el uno para el otro. Ahora creo que tal vez éramos exactamente correctos, solo que no sabíamos cómo verlo. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien que te complete o que te entienda perfectamente o que haga que cada día se sienta mágico. Se trata de presentarse, quedarse, intentar, y lo hicimos ambos, incluso cuando era difícil, incluso cuando era aburrido, incluso cuando no sabíamos lo que estábamos haciendo. Eso importó más de lo que me di cuenta. Si estás casado ahora o en una relación larga y se siente imperfecto, déjame decirte algo. Se supone que se sienta imperfecto. Son dos personas diferentes tratando de construir una vida. Eso es desordenado. Se supone que lo sea. Pero imperfecto no significa equivocado. No cometas mi error. No pases tanto tiempo mirando lo que falta que te pierdas lo que está allí. Nota cuando tu pareja hace cosas pequeñas, cuando recuerdan que te gusta tu café de cierta manera, cuando te dejan el último pedazo de algo, cuando no te hacen explicar por qué estás molesto. Di gracias, en voz alta, incluso por las cosas pequeñas, especialmente por las cosas pequeñas. Haz preguntas de las que crees que ya sabes las respuestas. Las personas cambian. Podría sorprenderte. Tócalos, una mano en su hombro, dedos rozando su espalda cuando pasas. No esperes ocasiones especiales, y si hay algo que deseas que fuera diferente, dilo, amablemente, honestamente. No asumas que es demasiado tarde o demasiado pequeño para importar, porque un día uno de ustedes ya no estará aquí y desearás haber tenido más tiempo. No para arreglar todo, solo para apreciar lo que tenías mientras lo tenías. Estoy agradecida ahora, profundamente agradecida, no porque mi matrimonio fue perfecto, no lo fue, sino porque tuve a alguien que se quedó, que intentó, que construyó una vida conmigo, incluso cuando ninguno de nosotros sabía exactamente lo que estábamos haciendo. Desearía haber sentido esa gratitud mientras él todavía estaba aquí para escucharla. Si estás tomando en serio lo que estoy diciendo, y espero que así sea, entonces haz algo por mí, haz algo que yo no hice. Si hay alguien en tu vida ahora, una pareja, un cónyuge, no esperes para decirles lo que significan para ti. No mañana, no cuando las cosas estén menos ocupadas, ahora. Hoy, ve a buscarlos, míralos de verdad y di algo verdadero. Agradéceles por una cosa específica que hicieron recientemente. Diles que lo notas, diles que importa, o simplemente di, me alegro de que estés aquí. No tiene que ser profundo, solo tiene que ser dicho, porque si no lo haces ahora, lo olvidarás. La vida se volverá ocupada otra vez. Y un día será demasiado tarde. No cargues con mi arrepentimiento. No tienes que hacerlo. Todavía tienes tiempo. Gracias por escuchar a una anciana recordar en voz alta. Si esto significó algo para ti, estaré aquí por un tiempo todavía. Puedes venir a sentarte conmigo otra vez. Cuida a las personas que amas mientras todavía puedas.